Las vasculitis constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de infiltrado inflamatorio, necrosis y en algunos casos la formación de granulomas sobre la pared de los vasos. La infiltración inflamatoria de los vasos sanguíneos puede llevar a la estenosis y oclusión con la isquemia consiguiente del órgano afectado. Se puede producir también adelgazamiento de la pared del vaso con formación de aneurisma o producción de hemorragia. En general, las vasculitis se clasifican de acuerdo al tamaño del vaso en aquellas que afectan a los vasos grandes, vasos medianos y vasos pequeños, pero cualquiera de las tres categorías puede afectar cualquier tamaño de vaso y existir formas de superposición. La vasculitis asociada a ANCA es una enfermedad autoinmune sistémica que se caracteriza por la presencia de vasculitis necrotizante, que en general es pausinmune, o sea, con poco o ausencia de depósito de complejos inmunes, afecta principalmente vasos de pequeño y de mediano calibre, como son capilares, vénulas, arteriolas y pequeñas arterias, y en general se describen tres fenotipos diferentes de expresión clínica, que son la granulomatosis con poliangeitis, GPA, poliangeitis microscópica, que es la MPA, y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o EGPA. Las tres formas de expresión clínica comparten la presencia de este anticuerpo, que es el anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo o ANCA, que interviene en la patogenia. El consenso de Chapel Hill de 2012 clasifica a las vasculitis de acuerdo a su descripción histológica y de acuerdo al tamaño del vaso. Las vasculitis, dentro de las vasculitis de pequeños vasos, las vasculitis asociadas a ANCA, como dijimos, se describen la poliangeitis microscópica o MPA, que se caracteriza por ser una vasculitis necrotizante no granulomatosa con pocos depósitos inmunes, que habitualmente se acompaña de glomerulonefritis y de capilaritis pulmonar. La poliangeitis con granulomatosis o GPA, que a diferencia de la anterior se caracteriza por una inflamación granulomatosa necrotizante que afecta principalmente al tracto respiratorio superior, produce entonces, como dijimos, una vasculitis necrotizante de vasos pequeños y medianos y el compromiso glomerular frecuente. La poliangeitis con granulomatosis eosinofílica o EGPA se caracteriza entonces por presentar vasculitis de pequeños vasos y también medianos asociados a asma con eosinofilia y la presencia de inflamación granulomatosa pero rica en eosinófilos que afecta también al tracto respiratorio superior. La vasculitis de pequeños vasos limitada al riñón es una forma de expresión clínica asociada también a ANCA, que afecta exclusivamente a los riñones y presenta una glomerulonefritis necrotizante con la formación de semilunas, con escasos depósitos inmunes, en ausencia de compromiso de otros órganos. Es una enfermedad infrecuente con una prevalencia de entre 46 y 184 por millón. Ha habido un aumento de diagnóstico en los últimos 20 años, una mejoría de la sobrevida y una mayor identificación de casos. Como en todas las enfermedades autoinmunes, se describe la predisposición genética y factores ambientales que pueden actuar como gatillos, entre los que se describen infecciones como las producidas por el Staphylococcus aureus, la radiación ultravioleta, la exposición laboral a sílice, diferentes drogas como el propiltiuracilo, la hidralazina, la aminociclina y el levamisol, que se encuentra en la cocaína adulterada, como también el tabaco.
Dijimos entonces que estas enfermedades se producen en individuos genéticamente predispuestos y se describen diferencias entre pacientes que presentan la forma clínica de GPA y MPA como genéticamente distintas. Los pacientes que tienen anticuerpo ANCA anti-PR3 presentan asociación con el antígeno mayor de histocompatibilidad HLA-DP1 y con genes que codifican para alfa-1 antitripsina, que es el SERPINA1, y para PR3, que es el PRTN3. Los pacientes que tienen anticuerpo anti-MPO-ANCA tienen asociación con HLA-DQ. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo o ANCA son anticuerpos que están dirigidos contra antígenos que están presentes en los gránulos azurófilos de neutrófilos y de los lisosomas peroxidasa positivos de los monocitos. Los target antigénicos de estos autoanticuerpos son la mieloperoxidasa o MPO y la proteinasa 3, que son los principales target antigénicos en las vasculitis asociadas a ANCA. La determinación de ANCA se realiza por inmunofluorescencia indirecta utilizando como sustrato neutrófilos fijados con etanol, lo que permite la ruptura de los gránulos que contienen los target antigénicos, y de esta manera, de acuerdo a la distribución, si es citoplasmática o perinuclear, va a tener dos tipos diferentes de patrones, como son el ANCA-C o citoplasmático y el ANCA-P o perinuclear. El método de ELISA nos permite determinar cuáles son los target antigénicos contra los que está dirigido el anticuerpo. Habitualmente el ANCA-C está dirigido contra el PR3 y en general la mayoría de los pacientes que tienen anti-PR3 y ANCA-C tienen como expresión clínica de enfermedad GPA. El ANCA-P en general está dirigido contra el anti-MPO, contra el MPO, o sea, es un anticuerpo anti-MPO. La mayoría de estos pacientes tienen como forma de expresión clínica MPA, GPA, EGPA o vasculitis limitada al riñón. Como para tener en cuenta y como se muestra en esta diapositiva, los anticuerpos ANCA, anti-MPO y anti-PR3 pueden ser positivos en una variedad de situaciones clínicas, pero tener en cuenta que los títulos elevados de anti-MPO o anti-PR3 ANCA y un gran número de órganos afectados correlacionan con el diagnóstico de vasculitis asociada a ANCA. Tanto las evidencias clínicas como las evidencias in vitro y los modelos animales permitieron poner en evidencia la patogenicidad del ANCA. Entre las evidencias clínicas se destacan la positividad del ANCA en pacientes con lesiones patológicas características de estas formas clínicas de presentación, la correlación del título de ANCA con la presencia de actividad de enfermedad y recurrencia clínica, la eficacia de terapéuticas como anticuerpos monoclonales como el anti-CD20 o rituximab, y el uso de plasmaféresis para disminuir los anticuerpos circulantes y la mejoría clínica. La aparición de enfermedad neonatal por pasaje transplacentario de anti-MPO en una paciente con enfermedad con vasculitis ANCA asociada a MPO activa y enfermedad neonatal. La descripción de ANCA inducido por drogas como propiltiuracilo, hidralazina, levamisol, alopurinol, depenicilamina, entre otras. Entre las evidencias in vitro se describen la incubación de polimorfonucleares con
IgG ANCA MPO o IgG ANCA PR3, que inducen la activación, el estallido respiratorio y la degradación de polimorfonucleares, y también la demostración in vitro del requerimiento de los polimorfonucleares de ser estimulados con citoquinas inflamatorias como TNF-alfa para expresar MPO o PR3 en superficie. Los modelos animales sirvieron para poner en evidencia la patogenicidad del ANCA, para evaluar el rol del polimorfo nuclear en la patogenia de la enfermedad, para determinar qué rol cumplía en la patogenia el complemento y cuál es la vía del complemento involucrada. Hay varias hipótesis en relación a la génesis o a la formación del ANCA sugeridas, pero ninguna de ellas confirmadas. Como dijimos antes, la vasculitis asociada a ANCA está conformada por enfermedades complejas o por formas de expresión clínica complejas que involucran en su patogenia tanto la inmunidad innata como adaptativa, en individuos genéticamente predispuestos, en los que en general actúan factores ambientales como desencadenantes. El neutrófilo tiene un rol central en la patogenia y se constituyen como células efectoras responsables del daño endotelial y target de autoinmunidad. Dijimos que son varias entonces las hipótesis propuestas para la generación de ANCA, pero ninguna ha sido confirmada. Los patógenos del tracto respiratorio podrían estar implicados en la patogénesis de estas enfermedades, principalmente en los pacientes con GPA. Así se describen entre los mecanismos probables el de mimetismo molecular. Se sabe que el 60-70% de los pacientes con GPA son portadores nasales de Staphylococcus aureus. Podrían activar a los polimorfonucleares vía receptor TOL. Una teoría es que la respuesta de génesis de ANCA podría iniciarse como una respuesta de anticuerpo a péptidos complementarios de PR3 y a través de una respuesta de antibiotipo se produzca un anticuerpo con especificidad para PR3. Los estafilococos aureus tienen péptidos semejantes a PR3 complementario, por lo que estos microorganismos podrían poner en marcha la producción de ANCA a través de esta vía. Se describe también como vinculado a la posible generación de ANCA hay algunas drogas como propiltiuracilo, levamisol, hidralacina. La hidralacina aparentemente a través de un mecanismo epigenético de inhibición de metilación del DNA favorecería la expresión en membrana de neutrófilos de MPO y PR3. ¿Y cuáles son entonces los eventos que se producen en la inflamación vascular? Lo primero que se produce es el priming o la preparación del polimorfo nuclear y esto está inducido por fenómenos inflamatorios o por citoquinas inflamatorias. Esto lleva a que se produzca la expresión en membrana de los targets antigénicos para el ANCA, que son MPO y PR3. Posteriormente se produce la reacción del ANCA con sus targets antigénicos, la activación del neutrófilo, la adherencia y penetración en la pared vascular. Esto lleva a la liberación de especies radicales de oxígeno y de enzimas destructivas que lo que producen es necrosis y apoptosis de las células adyacentes. Se liberan proteínas granulares del neutrófilo, lo cual permite que se unan a más anticuerpos ANCA. Se produce además secreción de factores que activan el complemento a través de la vía alterna, produciendo C5A,
que a su vez recluta más polimorfonucleares al sitio de la inflamación. Se produce entonces una amplificación de la respuesta inflamatoria con una lesión necrotizante destructiva. Se activan también los monocitos a través del ANCA y se producen citoquinas inflamatorias y quemoquinas que producen además un efecto quimiotáctico y activador sobre los polimorfonucleares, ampliando aún más la injuria mediada por los polimorfonucleares. Se produce además quimiotaxis de monocitos y macrófagos hacia el sitio de la lesión, participando en el desarrollo de la lesión granulomatosa. Como consecuencia de esta lesión o de esta injuria necrotizante, la pared de los vasos sanguíneos se lesiona, se produce una hemorragia local, liberación de proteínas plasmáticas a nivel tanto vascular como perivascular, con activación de la cascada de coagulación y formación de focos de necrosis fibrinoide. Una vez que transcurren los días, la injuria severa desencadena una respuesta inflamatoria innata y la inflamación inicial, que rica, digamos, principalmente en polimorfonucleares y necrosis, es reemplazada por inflamación con predominio de monocitos, macrófagos y células T. El daño severo produce activación de fibroblastos con depósito de colágeno que produce fibrosis y esclerosis del vaso dañado y del tejido adyacente. En los pacientes con GPA, además de las vasculitis, se producen múltiples focos de inflamación granulomatosa extravascular necrotizante, principalmente en el tracto respiratorio superior e inferior. En los pulmones se producen nódulos bilaterales y masas que pueden cavitarse. El mecanismo de lesión comenzaría principalmente a partir de infección del tracto respiratorio, pero también podría ser desencadenante algún otro mecanismo inflamatorio. El ANCA, localizado en el compartimiento intersticial, estimularía a los polimorfonucleares y pondría en marcha todo el mecanismo antes descrito de conformación de microabscesos. En esas lesiones pulmonares tempranas, el daño agudo del parénquima estimula el influjo de células mononucleares y a medida que transcurre el tiempo, estas lesiones necrotizantes presentan un predominio de células mononucleares y evolucionan hacia la formación de granulomas típicos con centro necrótico y con una banda bien definida de macrófagos epitelioides. En la inflamación granulomatosa hay además un mix de células inflamatorias que infiltran, como son las células dendríticas, linfocitos T y B, eosinófilos y células plasmáticas. Transcurrido el tiempo, estas lesiones necróticas son reemplazadas por depósito de colágeno, fibrosis tisular y la formación de folículos linfoides organizados. Las manifestaciones clínicas son variadas y dependerán del fenotipo de expresión clínica, pero comparten algunas de ellas, como son por ejemplo los síntomas constitucionales, la pérdida de peso, la presencia de síndrome febril, que en algunos casos puede constituir un síndrome febril prolongado, puede comprometer los nervios periféricos, dando una forma clínica de mononeuropatía múltiple o polineuropatía. Pueden comprometer los pulmones produciendo hemorragia pulmonar, la formación de nódulos y cavitación, principalmente en los pacientes con GPA, el compromiso renal, que puede evolucionar o tener una forma de presentación grave, como es la glomerulonefritis de rápida progresión, el compromiso simultáneo de la afectación pulmonar y renal, constituyendo lo que se llama síndrome de pulmón-riñón, el compromiso de vía aérea superior con inflamación crónica
predominantemente en pacientes con GPA, y lesiones cutáneas variables, como por ejemplo púrpura palpable vasculítica, la presencia de necrosis digital, úlceras cutáneas. Dijimos que los pacientes con GPA presentan una vasculitis granulomatosa necrotizante de vasos pequeños y medianos. La edad más frecuente de presentación es entre los 40 y 55 años y afecta de igual manera al sexo femenino y masculino. Presentan en general síntomas constitucionales, el compromiso articular, la debilidad, la pérdida de peso, que es muy llamativa. De hecho, muchos pacientes se presentan con un cuadro clínico con severa pérdida de peso que hace pensar en una patología tumoral, y el 90% presenta compromiso de la vía aérea superior o de la vía aérea inferior. Las manifestaciones habituales de vía aérea superior son la presencia de costras y úlceras nasales, rinosinusitis crónica con rinorrea purulenta o epistaxis. Pueden comprometer el oído dando cuadros de otitis media, mastoiditis. Pueden dar un cuadro severo como es el compromiso de la vía aérea superior con estenosis subglótica. Pueden comprometer las órbitas produciendo pseudotumor orbitario con proptosis, y como complicación es bastante frecuente de observar la perforación del tabique nasal secundaria a la isquemia y la deformidad de la nariz con derrumbe de la misma. Con respecto a las manifestaciones pulmonares, son de frecuente aparición y se describen tos, hemoptisis, disnea, nódulos pulmonares fijos, nódulos también pulmonares cavitados, la presencia de infiltrado parenquimatoso en vidrio esmerilado por intersticiopatía pulmonar, y se describe también la hemorragia alveolar. El compromiso renal con glomerulonefritis con grados variables de compromiso de la función renal se manifiesta por hematuria, con la presencia de cilindros hemáticos y grados variables de proteinuria. El compromiso oftálmico es bastante frecuente y variado, y puede manifestarse como conjuntivitis, epiescleritis, escleritis, proptosis, vasculitis retiniana, uveitis. Un compromiso cutáneo con la aparición de púrpura, necrosis y úlceras, pero puede haber otras manifestaciones como urticaria, livedo reticularis y nódulos. Puede haber compromiso articular con artritis, el compromiso neuropático, que es menos frecuente que en MPA, y puede haber compromiso de las meninges. En general, esta expresión clínica de enfermedad se asocia a la presencia de anticuerpos anticitoplasma neutrófilo. En general es por inmunofluorescencia indirecta, el patrón es un ANCA-C, y por ELISA el 70-80% de los pacientes tienen anti-PR3 y un 10% pueden tener anti-MPO. Un 10% de los pacientes pueden tener ANCA negativo y en general son formas limitadas que están confinadas al tracto respiratorio superior o enfermedad oftálmica. Las lesiones de piel, cuando se biopsian, en general ponen en evidencia una vasculitis leucocitoclástica. Se puede, en el caso de compromiso nasal, se puede realizar biopsia de la lesión, pero tiene una alta tasa de resultados falsos negativos. Con respecto al compromiso renal, en general es infrecuente encontrar granulomas en el riñón, y lo habitual es encontrar una glomerulonefritis necrotizante
pausa inmune. Tener en cuenta que el ANCA negativo no descarta el diagnóstico. Bueno, y en esta diapositiva se describen los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología. Y estos son la inflamación, la presencia de inflamación nasal o oral, una radiografía de tórax anormal con presencia de nódulos, infiltrados fijos o cavidades, las alteraciones a nivel renal y la inflamación granulomatosa documentada en biopsia, con cambios histológicos que muestran inflamación granulomatosa entre la pared de una arteria o en el área perio extravascular, arteria o arteriola. Y se define como clasificando con GPA si al menos cumple 2 de estos 4 criterios. En esta diapositiva vemos como ejemplo lesiones de tipo cavitadas en la radiografía de tórax y en la tomografía, que es un paciente además con sinusitis crónica, con ANCA-C positivo, con un anti-PR3 con título elevado. Este es otro ejemplo de una paciente con ANCA-C positivo anti-PR3 que tuvo como manifestación clínica hipoacusia con otitis serosa bilateral, sinusitis crónica, derrumbó la nariz como se ve en la diapositiva, con nariz sencilla de montar, la presencia de estenosis subglótica, tuvo nódulos pulmonares y hemorragia alveolar. Otra de las formas de expresión clínica o de fenotipo clínico de la vasculitis ANCA es la micropoliangeitis. Esta forma de expresión clínica se caracteriza por ser una vasculitis necrotizante de pequeños vasos, caracterizada entonces por la escasez de depósitos inmunes. Tiene similitudes con la GPA. En general la edad de presentación es alrededor de los 50 años, el comienzo es agudo, el compromiso renal es muy frecuente, es más frecuente el compromiso del sistema nervioso periférico y en general se presenta como mononeuropatía múltiple. Los síntomas constitucionales son frecuentes, con fiebre, más frecuente la presencia de compromiso articular. Y con respecto a las manifestaciones pulmonares, lo habitual, si bien aparece en alrededor del 12 al 30%, es que se manifieste como hemorragia pulmonar con capilaritis. No produce en general compromiso de vía aérea superior ni la presencia de nódulos pulmonares. Puede haber compromiso cutáneo, gastrointestinal, con vasculitis a ese nivel, y en general el anticuerpo asociado es por inmunofluorescencia, un patrón P en el ANCA, y por ELISA son anticuerpos anti-MPO. El diagnóstico se lleva a cabo a través del cuadro clínico compatible más la realización de una biopsia con la ausencia de inflamación granulomatosa. Es un ejemplo clínico con un síndrome de pulmón-riñón, con una hemorragia alveolar difusa, como se ve en la placa, con la presencia de úlceras vasculíticas en miembros inferiores, con un compromiso renal severo, con una insuficiencia renal de rápida progresión, con una creatinina muy alterada, y con la presencia del ANCA con patrón P en la inmunofluorescencia, con autoanticuerpo anti-MPO por ELISA con un título muy elevado. Y la otra forma de presentación clínica es la EGPA, que es una vasculitis granulomatosa necrotizante de pequeños vasos, que en la histología se encuentran infiltrados eosinofílicos extravasculares,
granulomas y vasculitis necrotizante de pequeños vasos. Se caracteriza por presentar rinitis alérgica recurrente, la presencia de asma, pero puede haber un 10% de pacientes que no presentan asma. En general presentan neumonías de lenta resolución, pueden presentarse como infiltrados pulmonares subpleurales, nódulos a nivel centrolobulillar, y pueden presentar también adenomegalias mediastínicas o biliares. El compromiso de mononeuropatía múltiple es muy frecuente, hasta un 80%. A nivel renal, producen una glomerulonefritis necrotizante focal pauciinmune. Es común observar la inflamación extravascular con o sin la presencia de granulomas, tanto de tejido pulmonar como de miocardio y a nivel gastrointestinal. Lo característico es la presencia de eosinofilia periférica, mayor de 1500 en número absoluto o más del 10%, y en general cursan con una inmunoglobulina E elevada. El ANCA puede estar positivo en un 30-40% de los pacientes, en general es patrón P, con un anticuerpo anti-MPO por ELISA, y en general la positividad del anticuerpo correlaciona con la expresión clínica de glomerulonefritis y mononeuropatía, y los pacientes con ANCA negativo tienen más frecuentemente cardiopatías. Entre las manifestaciones clínicas del GPA se reconocen 3 fases clínicas. Una primera fase alérgica o prodrómica, que se manifiesta por asma, rinitis, sinusitis, la presencia de pólipos, en general de localización nasal o en senos paranasales, que por lo general tiene años de evolución. Una segunda fase, que es la fase eosinofílica, que es con eosinofilia periférica o infiltración de tejidos, con compromiso miocárdico, gastroentérico y la aparición de neumonía, seguida de manifestaciones sistémicas como son los síntomas constitucionales, fiebre y pérdida de peso. Y la tercera fase, que es la fase vasculítica, que se manifiesta por la presencia de vasculitis necrotizante con compromiso de neuropatía periférica, púrpura y glomerulonefritis pauciinmune. Entre los criterios de clasificación de la CR se describen el asma, eosinofilia mayor al 10%, la presencia de mono o polineuropatía, los infiltrados pulmonares que no son fijos, sino que son migratorios, las anomalías en los senos paranasales y la eosinofilia extravascular. Y se requiere, para ser clasificado como portador de GPA, cumplir 4 o más criterios. Y existen otros criterios, los criterios de Langham, que también se utilizan, que se describen en ellos la presencia de asma, eosinofilia mayor a 1500 y la evidencia de vasculitis afectando 2 o más órganos. Este es el ejemplo de un paciente con EGPA, con ANCA-P positivo, con rinitis alérgica, con eosinofilia periférica, mononeuropatía múltiple, infartos cerebrales y pólipos nasales, como se ven en las imágenes. Estos criterios se utilizan para evaluar gravedad de la enfermedad y están asociados a mayor mortalidad a 5 años. Los criterios están constituidos por la edad mayor a 65 años, la presencia de síntomas cardíacos como insuficiencia cardíaca, el compromiso gastrointestinal severo, la gravedad de insuficiencia renal y la ausencia de manifestaciones del tracto respiratorio superior. Por lo que no tener ninguno de estos criterios constituye o condiciona una mortalidad a 5 años del 9%, tener un criterio del 21% y tener 2 criterios constituye un riesgo de mortalidad a 5 años del 40%. En este cuadro comparativo de GPA, MPA y EGPA, vemos que
Con respecto a la positividad del ANCA, EGPA tiene una elevada positividad del ANCA, 80-90%, en general es ANCA-C, con un target antigénico típico por ELISA de PR3. En MPA, el 75% de los pacientes pueden tener positivo el ANCA, en general es ANCA-P por inmunofluorescencia y anti-MPO por ELISA, y los pacientes con EGPA tienen una menor probabilidad de tener positivo el ANCA, que en general también es ANCA-P dirigido contra MPO. Con respecto al compromiso de vía aérea superior, GPA en general compromete de manera importante el tracto respiratorio superior, pudiendo producir perforación tabique nasal, deformidad de la nariz y estenosis subglótica. El compromiso en MPA es leve o no existe, y el compromiso de vía aérea superior en EGPA en general se caracteriza por la presencia de rinitis alérgica y de pólipos nasales. Con respecto al compromiso pulmonar, también es diferente. En general en GPA se encuentran nódulos y puede haber lesiones cavitadas. En MPA en general se produce hemorragia alveolar difusa, y en los pacientes con EGPA se caracterizan por la presencia de asma e infiltrados pulmonares. El compromiso renal histológicamente es semejante en las tres, con grados variables de compromiso de gravedad. Y las características distintivas entre las tres formas de expresión clínica son que el GPA tiene característicamente una enfermedad con destrucción de la vía aérea superior, el MPA se caracteriza por presentar una inflamación no granulomatosa, y el EGPA por cursar la enfermedad con alergia y eosinofilia. Como una introducción a lo que va a ser el tratamiento, debemos considerar que los objetivos son realizar un tratamiento de inducción de remisión, esto significa atenuar la inflamación; realizar un tratamiento de mantenimiento, esto quiere decir modular la inmunidad y evitar las recaídas y tratarlas. Para poder seleccionar la terapéutica, vamos a tener en cuenta la forma de gravedad de expresión clínica de la enfermedad, y así se va a describir una forma localizada que en general compromete el tracto respiratorio alto y bajo sin compromiso sistémico, con un compromiso renal leve, una forma sistémica temprana con síntomas constitucionales, síntomas sistémicos leves y un compromiso renal no severo, una forma generalizada activa con síntomas constitucionales, compromiso respiratorio, renal y otros parénquimas más severo, sin amenaza de vida, pero con una creatinina con valores más altos, o sea, con compromiso renal un poco más severo. Una forma severa, donde hay riesgo de vida, con fallas de órgano, con compromiso renal severo, con una creatinina mayor a 5.7 miligramos por decilitro, y por último, una enfermedad refractaria, que es una enfermedad de curso progresivo, pese a la terapia con corticoides e inmunosupresores.